Y seguimos en el gocho.com con el doctor Luis Alfonso Herrera para hablar de restitución de propiedad. Y me quedaban dos preguntas. La primera, casualmente hay que celebrar que se dieron a la tarea de establecer eso, de que quien tiene la responsabilidad de probar es el gobierno y no la víctima, y le voy a hablar en caso particular, porque yo sí soy confiscado, expropiado, robado, secuestrado, póngale el nombre que usted quiera. Yo lo que sé es que yo conozco a mi victimario, una rata que se llama Elías Agua Milano, que era el gusano ministro de tierra, él y toda su cadena de mando en el momento de que me robaron a partir del año 2009, punto uno. Punto dos, al día de hoy, ¿cómo hago yo para reclamar? Porque yo metí una querella en un tribunal y resulta que el tema terminó en que el tribunal le pidió al INTE que entregara informes y se alargó ese chicle y finalmente escondieron el expediente y yo no tengo derecho a la defensa. Y ahora, ¿con qué reales voy a promover pruebas ni nada? La otra, a mí me roban, me quitan todo y de paso me mandan a la guerrilla del FBL, pero no hay prueba de eso. La única prueba es mi testimonio, que vinieron unos bandoleros con el uniforme de combate venezolano y aquí en el parche decía milicia bolivariana con el escudo de armas de la República, y estas ratas fueron los que me dijeron: usted se va de aquí, porque si aparece dentro de los próximos 3 días le vamos a dar chicharrón. Entonces, ¿cómo reclamo yo eso? ¿Ante quién voy a ir? Pero no solo soy yo, es que son miles de confiscados. Pero la última, y es donde yo quisiera que ustedes no dejen pasar la oportunidad, ya que en Venezuela esto que usted está planteando es nuevo, yo creo que lo que hay que meter además dentro del reclamo es el cambio de la condición de la propiedad en Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros nos dieron independencia, pero nunca hemos tenido propiedad. Porque siempre el cuento de que el subsuelo es el Estado significa que cualquier bandolero de turno te puede venir y te puede robar y te puede expropiar. Y si algo tenemos que cambiar Venezuela en la nueva república, porque yo no quiero democracia, yo lo que quiero es república, es que tenemos que ser propietarios. Esta nación desde donde yo estoy hablando va a cumplir 250 años en unos días porque son propietarios. Porque la ley de este país es Life, Liberty, the Pursuit of Happiness, que es vida, propiedad, vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, que no es otra que ser propietario. Y aquí tú eres dueño de lo que compras y abres un hueco hasta que llegas a la China y todo eso es tuyo y tú lo que haces es pagar impuestos. En Venezuela hay que plantear, y se lo sugiero, ya que usted es el abogado, porque yo no soy abogado, pero ya que ustedes han hecho todo este trabajo, yo creo que es pertinente presentarle a los venezolanos que tenemos que ser propietarios y ser propietarios del subsuelo de lo que somos dueños, porque en ese momento sí vamos a ser verdaderamente propietarios. Acabar con el cuento de los títulos supletorios y otras cosas, y yo quiero que ustedes agreguen eso y quería escuchar su opinión, profesor. Sí, bien, parto por esto último, Luis, que me parece extremadamente importante. Se dice tiene otra propuesta que ya no es de restitución de la propiedad, sino de defensa y garantía de la propiedad, en donde algunas de estas ideas que tú has planteado están incorporadas. Sería cuestión de pronto en otra ocasión de conversar de esa otra propuesta legislativa, que es un anteproyecto. Y justamente es por lo que tú señalas, porque es que en Venezuela, por lo menos desde la Constitución de 1947, el Estatuto Constitucional del Derecho a la Propiedad se afectó porque se incorporó una de referencia que es la función social de la propiedad, entre otras, digamos, entre otros contenidos constitucionales, desde el 47 hasta la actual supuestamente vigente Constitución del 99, en donde básicamente esos conceptos indeterminados como justicia social o función social de la propiedad le entregan un margen de discrecionalidad, como señalas muy bien, al político de turno, al gobernante de turno, para que incluso, fíjate esto, no a través de leyes, sino de decretos leyes o incluso de actos de gobierno, puedan afectar a su conveniencia, a su capricho, no solamente el derecho de propiedad, sino los derechos económicos en general. Entonces, aquí hay una discusión importante que pasa no solamente por eliminar todos esos conceptos innecesarios
desde el punto de vista jurídico para poder establecer un marco regulatorio, por ejemplo, como que el que tú señalas existe en los Estados Unidos de América, que permita, digamos, el ejercicio razonable, prudente, responsable sería la palabra, de los derechos de propiedad. Con eso basta. Pero además abordas un tema importante que tiene que ver con este asunto del subsuelo. Bueno, yo te diría, Luis, que allí una de las tareas que tenemos pendientes, no solamente en Venezuela, sino en otros países de la región, es también en esa materia enfrentar la llamada leyenda negra antiespañola. ¿Por qué? Porque la culpa de ese supuesto régimen de propiedad estatal del subsuelo se lo suelen atribuir en primer lugar a un supuesto decreto de Simón Bolívar, en donde él habría dicho que esa era la regla en el régimen jurídico de la monarquía española, virreinal o provincial, que no colonial, y que entonces ese régimen debía mantenerse ahora en la república recién creada. Bueno, eso es una falsedad. Primero, el decreto de Bolívar no dice eso, y no lo dice porque justamente Bolívar no podía sino, en todo caso, referirse a lo que existía. ¿Y qué es lo que existía en el periodo virreinal, Luis? Ese es el decreto de 1826, ese es el cuento de ese decreto. Exactamente, pero ¿qué es lo que existía realmente desde el punto de vista jurídico? Y la propia familia y el patrimonio de Bolívar es una prueba de lo que yo voy a decir. Lo que existía era un régimen jurídico bastante parecido al que acá en Chile actualmente existe respecto del cobre y otros recursos minerales. La titularidad de esos bienes puede que sea parte, estoy hablando de lo que viene del régimen monárquico. Puede que la titularidad, es decir, la responsabilidad del aprovechamiento o de definir las reglas del aprovechamiento sea de la autoridad política del Estado, en ese momento del rey. Pero el aprovechamiento, es decir, lo que en términos de propiedad es el uso y disposición e incluso el goce de ese patrimonio, de ese activo, le correspondía a los privados. Ese era el régimen medieval que seguía aplicando la monarquía española y que Bolívar en ese momento consideró se podía mantener, ¿verdad? Es decir, la obligación de la autoridad política de entregarle a un privado el aprovechamiento, no quedárselo a la autoridad política, porque los medievales no eran estúpidos ni eran tramposos como los modernos. Eso es lo que habría que decir. Al medieval lo que le interesaba, o al renacentista en este caso, era que ese bien diera rendimientos por lo que tú señalas. Bueno, pero porque al dar rendimientos generaba no solamente beneficios económicos, sino que paga impuestos efectivamente. Claro, porque es que si eso no rinde. En realidad el tema es, esa propiedad es tuya, tú haces lo que te dé la gana y si te lucras de ella, le pagas impuesto al Estado. Pero el Estado no es quien para decirte si puedes sacar piedras, si sacas petróleo, ahora, si sacas oro. Eso es tuyo. Punto. Exactamente. Ahora, fíjate, en ese periodo histórico, Edad Media, Renacimiento, estamos hablando hasta el siglo XVIII aproximadamente, tenía sentido por la cultura política de ese momento, estamos hablando de monarquías, en donde, digamos, había un componente personal muy importante. Entonces esto era algo que estaba vinculado a una dinastía. Pero justamente la gracia del cambio a república es que todo eso debía desaparecer. Y las repúblicas, como tú bien señalas, se fundan, entre otros, en la igualdad ante la ley y en los derechos de propiedad inviolables. Bueno, ese es el cambio que Bolívar en ese momento histórico no impulsó, y luego los políticos que han venido después, aprovechándose, porque culpa no es de él, él tomó esa decisión, por eso es perfectamente reversible y cambiable. Se han aprovechado, por allí circula en internet una entrevista que le hicieron al expresidente en ese momento, al candidato presidencial en ese momento, Jaime Lucinchi, donde él decía que eso no se podía tocar en una conversación con Carlos Rangel y Sofía Inver, porque es que eso lo había dicho el Libertador. Eso es mala suerte. Es el peor argumento que uno pueda dar, ese es el peor argumento. Entonces, efectivamente hay que plantear ese debate de que la propiedad tiene que ser integral, tiene que ser inviolable, y no hay ninguna razón para que el Estado sea propietario en términos de dueños de ningún activo que tenga capacidad de generar bienes y servicios. Lo que puede establecer es un régimen de regulación, impuestos, lo que puede establecer es un régimen de promoción. Más nada. Efectivamente. No, y la Pero otra. No, esas son las tareas que tiene que desempeñar. Sí, esta idea del dominio público, que es la que se suele utilizar, no, que esto es de dominio público, los ejidos, los terrenos baldíos, en fin, todo eso al final lo que sirve es para la corrupción, lo que sirve es para el desaprovechamiento de esos activos. Bueno, tú que fuiste testigo de lo que ocurrió, y con eso voy entrando en la primera pregunta que me hacías en este segundo segmento, de tierras agrarias. Bueno, eso es una vergüenza lo que históricamente en Venezuela ha ocurrido en materia de tierras agrarias, porque nunca se han querido entregar títulos de propiedad. Esto de propiedad dotacional o cualquier otro mecanismo. Título supletorio, eso es una farsa.
Eso es una vergüenza. Entonces todo eso hay que eliminarlo y entregar verdaderos títulos de propiedad y establecer tribunales independientes e imparciales que los hagan cumplir. No esto que tú nos indicabas, que sencillamente es una farsa, porque no son jueces, sino que son operadores políticos. Bueno, doctor, yendo a tu pregunta, sí. Caramba, el tiempo se nos pasó volando, lo tengo que volver a invitar, porque yo estoy claro, si no hay propiedad, no hay república. Todo lo que hemos hecho en estos 27 años, si no cambiamos eso, perdimos el viaje, perdimos el tiempo y tenemos que aprovechar la ventaja que nos da Donald Trump, que dice, en Venezuela no hay Estado de Derecho, la ley soy yo. Así que tenemos que plantearlo. Muchísimas gracias, doctor. Le volveremos a invitar y ya seguimos en elgocho.com.